Bienvenidos a Alfa Positivo, el podcast de inversión y finanzas en el que hablamos con expertos y profesionales para explorar ideas, métodos y estrategias que nos ayuden a convertirnos en inversores más completos. Hoy estaremos con Emérito Quintana, asesor del fondo Numantia Patrimonio Global, y hablaremos de cómo está viviendo esta situación y de algunas nuevas incorporaciones en su cartera. Recuerda que si estás empezando en el mundo de la inversión o quieres mejorar y conocer gente, puedes unirte a nuestra comunidad de Slack de manera gratuita. Allí podrás encontrar ideas, recursos y herramientas para ayudarte. Por último, recuerda que este contenido es puramente de entretenimiento y que en ningún momento supone una recomendación de inversión. Para más información, visita nuestra página web alfapositivo.com. Y ahora sube el volumen, ponte cómodo porque empezamos ya nuestra charla con el invitado de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Como siempre, aquí estamos en riguroso directo. Aquí un servidor, Sergio Falla. Y hoy tenemos una charla muy especial porque, bueno, que ya sabéis que aquí al final, pues, invitamos a personas con las que nos gustaría ir a tomar un café y que, pues, de alguna manera nos interesa su manera de pensar y su filosofía. Y este podcast, al final, es nuestra excusa para poder traer a estas personas y poder hablar con ellas y poder aprender de ellas, ¿no? Y este es el caso un poco de Emérito. Yo a Emérito hace tiempo que lo sigo, desde el vídeo aquel de YouTube que sales en la terraza con otro que no me acuerdo del nombre. Sí. Y bueno, y tengo que decir que me llamó mucho la atención porque, bueno, la aproximación que tenía a la inversión y su filosofía, pues era algo que no se veía mucho o que yo al menos no había escuchado mucho hablar. Y bueno, tengo que decir que me ha influido de alguna manera durante todos estos años en mi manera de invertir, ¿no? Junto con él, junto con otras personas, pero que, hostia, me ha cambiado mucho mi manera de ver las cosas y él ha sido, pues, una de las personas que ha influido más. Por eso hoy, pues, también es una sesión especial para mí. Primero voy a saludar a mi amigo Adrián para ver cómo está, cómo lleva la semana, Adri. Muy bien, gracias. Estaba ahí analizando a tope una empresa, pero ya le metí muchas horas hoy, ya estaba un poco saturado y dije, vamos a divertirnos un poco, con más inversión, pero de una manera más amena. Y creo que con Emérito lo vamos a disfrutar. Bien, trabajo duro. ¿Has llegado a alguna conclusión o todavía está por profundizar más? Hay que profundizar. Hay mucho que rascar todavía. A ver qué sale. Bueno, pues ya para introducir un poco a nuestro invitado de hoy, pues, ¿qué decir? La mayoría de los que estáis aquí, pues ya lo conocéis. A los que no conocéis, a lo mejor somos nosotros. Pero bueno, me gusta comentar que hostia, a veces vemos y hablamos de grandes genios que están lejos y que hemos leído 40 libros sobre ellos y que los vemos en todos lados, pero que a veces, pues, estos ejemplos que tenemos cercanos de personas que son un libro abierto y comparten todo lo que hacen y cómo piensan, pues es un auténtico lujo poderlos tener aquí. Así que un honor tenerte aquí, Emérito. Bienvenido. Gracias. Es hora de venderme, porque en una presentación tan sobrevalorada no se pueden cumplir las expectativas. Así que... Pero sí, muchas gracias. Justo lo que decías, el vídeo este de 2016, ¿no? Lo subí hace poco en el canal, me fui recuperando cosas y a mí me gusta ver, pues oye, a ver qué decía aquí, a ver qué empresa recomendaba, a ver en qué ha cambiado de opinión, en qué no. Pero a mí me gustan formatos como este, que es todo, pues, sin preparar, de cosas que van surgiendo en la conversación y de preguntas, respuestas y sobre la marcha. Así que yo encantado. Sí, porque normalmente, pues, todas las sesiones que tenemos, pues, las preparamos un poco con el invitado y vemos a ver de qué podemos hablar y qué podemos preguntar y todo esto. Y hoy hemos decidido que era impro show total y que no sabemos de lo que vamos a hablar,
Así que por eso decimos que hoy también los que estáis aquí de asistente pues vais a tener protagonismo, porque al final de lo que queráis hablar, pues tanto por el chat como aquí en la parte de preguntas podéis ir dejando vuestras cuestiones o los temas que queramos hablar y vamos a ver lo que surge. Yo lo primero que te quiero comentar, Emérito, es a ver cómo estás y cómo llevas este arresto domiciliario y cómo llevas estos días. Bueno, pues como todos, yo por mi parte con un poco más de trabajo, porque en los momentos en los que hay mucho revuelo y todo cae y hay pánico, pues es cuando más trabajo tengo yo, ¿no? Y cuando más muevo la cartera. Entonces, pues, en una calma tensa. Y a nivel personal, estos días en casa, ¿has aprovechado para leer, para algo especial o has Bueno, sido... estoy haciendo la carta anual. Al principio del fondo, los 2 primeros años las puse semestrales, pero cada vez quiero volver más al espíritu de la sociedad familiar, ¿no? Que hacíamos una reunión anual, una carta anual, y luego, pues en el día a día sí que me gusta explicar casi en tiempo real lo que compro y lo que vendo, un poco por qué, a qué le interesa, pero volver a las cartas anuales, que así creo que están, bueno, son más atemporales, están más trabajadas y me gusta más. Entonces, he estado ajustando la cartera y escribiendo la carta. Muy bien, muy bien. Y estamos pidiendo a todos los invitados que van viniendo que nos den alguna recomendación de entretenimiento, que puede ser en el formato que quieras y que no tiene que estar relacionado con la inversión. Algo que hayas estado haciendo estos días y que digas, hostia, pues te haya sorprendido, una película, un documental. Entretenimiento. Bueno, ha habido una cosa que me ha hecho ilusión, que es con amigos así de la infancia, pues recuperar algún juego así antiguo y jugar online con ellos, así nostálgico, retro. Yo he estado muchas noches jugando al parchís, me declaro culpable, sí. Pero sí, está muy bien. Y estos juegos en los que puedes interactuar con los amigos y en algunos incluso te puedes ver la cara, pues está muy bien. Sí, nosotros éramos mucho de juego de estrategia y nos gustaban pues del Imperium 3, el Praetorian, cosas así nuestras. Hostia, el otro día justamente también estuvimos hablando del Imperium y yo me lo descargué y también estuve con algunas horas de vicio. Vale, y lo otro que te voy a pedir es una sorpresa que vamos a hacer aquí porque no sé, esto nunca lo he sabido bien, pero no sé si se celebra Sant Jordi en toda España o es solamente en Cataluña. ¿Vosotros lo celebráis? Yo pensaba que era más de Cataluña, ¿no? Yo no suelo hacer nada especial. Sí, o sea, yo sé que es de Cataluña, pero no sé si se trasladó un poco la tradición y el 23 de abril se regalaban libros y rosas. Bueno, yo creo que cada vez es más nacional. Sí, ¿verdad? Bueno, pues como yo soy catalán, pues hoy vamos a hacer un sorteo de un libro con todos los asistentes, con todos los que estáis hoy aquí. Y va a ser el libro que diga Emérito. O sea, Emérito, elige un libro que quieras, que no sea ni el Port Charles Almanac, que lo he visto ahí, ni el Margin of Safety. Ese es un poco caro, sí. Uno asequible y lo soltaremos entre todos los asistentes. Como habéis dejado el mail, luego lo haré. Pues no sé, ¿qué tal la traducción de Pablo Martínez Bernal del de Pat Dorsey? El pequeño libro que genera riqueza. Vale, perfecto. Pues me lo apunto aquí y luego al ganador le enviaremos el email. Vale, perfecto. Pues, no sé, ahora si queréis, yo lo que quería un poco hablar, mientras nos iban dejando así algunas preguntas, era de la rotación que había habido en la cartera de Numantia, porque hemos visto que han habido bastantes movimientos y te quería preguntar así en términos generales si es que has visto algunos sectores más
castigados de lo normal o has visto empresas que suponían una mejor oportunidad? ¿O cómo han sido estos cambios? ¿En qué factores se han basado? Sí, la verdad es que ha sido todo lo contrario bueno, en los últimos meses yo estaba pues rozando la pereza, ¿no? Con los cambios y dejando que se acumule la liquidez. Y de hecho tuvimos suerte, entre comillas, de que en primeros de febrero llegó a haber 30% de liquidez en el fondo, que ha sido lo máximo que ha habido nunca. Y eso, ¿cómo lo hago yo? Pues normalmente como la gente entra cuando no debe y sale cuando no debe, cuando entra mucha liquidez, yo dejo que se acumule y lo hago con paciencia, voy poniéndolo al 100% otra vez. Pero también yo tengo una lista de empresas que me gustaría tener y que no tengo por valoración, solo por valoración. Entonces, si esa lista va creciendo, pues el porcentaje de liquidez del fondo va creciendo. Y si esa lista va bajando, pero de forma natural, digamos. Entonces, fue un poco por eso. En esa situación llegamos a tener un 30%, empezó a caer todo y fuimos por escalones comprando, bajando la liquidez del 30% hasta el 5%. Y no solo la liquidez, sino que había empresas que aguantaron muy bien las caídas y que por comparación las cambiamos por otras. Pues, por ejemplo, JD.com, que la hemos tenido muchísimo tiempo, que se dice que es el Amazon chino, ¿no? Para que se entienda bien, pues esa no cayó, incluso subió, porque en esta situación pues se valoró mucho por el gobierno y por la gente todo lo que estaban haciendo para hacer distribución a domicilio y tal, y esa aguantó bien. La de Franco Nevada, una de nuestras de royalties de oro, pues también o no caía o subía, y ahora está otra vez en máximos. Pues esa la vendemos para comprar las que queríamos comprar. Cosas así. Watsco y la de las basuras, Waste Connections, también como durante esas semanas no caían nada, incluso subían, pues las vendemos porque las alternativas ofrecen mejores oportunidades. Entonces, cuando claramente unas sobresalen, pues la cartera ya sola se concentra. Y luego, cuando todo vuelve a la normalidad, en ninguna sobresale de la otra y podemos tener las más seguras, con menos rentabilidad esperada, pues vuelven a aparecer. Eso es un poco lo que ha pasado. Vale, entonces ha sido por un tema de valoración más que por sectores en concretos que veas peligrar más en esta situación o... Bueno, las nuevas compradas sí que son de algunos sectores. O sea, la valoración ante esta situación está claro que ha bajado. Porque si tú a las empresas les quitas el flujo o los beneficios del año 1, pues valen menos. Entonces, o valen menos o tienes que esperar más y ser más paciente. Eso no hay otra. Y algunas pues caen porque se lo merecen y ya veremos cómo acaba todo esto. Pero bueno, sí que he visto cosas que digo, mira, aquí que vaya la cosa mal, puedo ser un poco más paciente o creo que ha caído demasiado. Pues ahí aumento incluso en cosas pues que están sufriendo mucho, como aeropuertos, hoteles y cosas así. Claro, eso te quería preguntar, porque un poco haciendo honor al título que le pusimos a la sesión, ¿qué activos creías tú que lo hacían mejor en una recesión? ¿Por qué no comprar empresas cíclicas que estén en el punto bajo del ciclo o materias primas o empresas value? ¿Por qué crees tú que los negocios de calidad lo hacen mejor en todas las... Es que eso no es lo mío. A ver, también uno escoge lo que mejor encaja con su personalidad. Entonces, a mí no me gustan esas empresas. Yo también es porque creo que puedo tener más errores. Porque si yo escojo una cosa cíclica o una empresa mala que parece que temporalmente está infravalorada, pues puede que tenga razón y al poco el mercado lo reconozca, que eso tampoco me gusta porque parece un poco arbitraje de expectativas, ¿no? Más especulativo. Puede que ocurra y que tenga razón y entonces la vendo. Pero claro, si la vendo tengo que buscar otra cosa igual de una empresa mala, infravalorada, que esté durante un tiempo barata. Entonces, la probabilidad de error aumenta mucho y a largo plazo importa más que 1, 2, 3, 4 empresas te quiebren o que pierdas mucho a las cosas que te salen bien. Además, que en un fondo de inversión tenemos límites de diversificación y no puedes promediar a la baja
infinitamente. Si una empresa que tienes en las principales posiciones te cae un 80%, la pérdida es para siempre. Porque es que tenías un 5% y te cae un montón y lo subes al 10%. Aunque tengas razón y se recupera hasta donde estaba antes, por los límites de diversificación tú tienes que ir vendiendo. Y como tienes que ir vendiendo, no te aprovechas de toda la recuperación, de la subida. Es decir, si algo te cae un 80%, la pérdida es para siempre. Da igual que se recupere o que haya sido un error en un fondo de inversión que no se pueda concentrar. Entonces, lo que hay que tener y lo que más encaja conmigo, lo que hacía la sociedad familiar, es tener un grupo de empresas de calidad que poco a poco vayan generando valor, más o menos al unísono, y bueno, es lo que es en lo que puedo ir acumulando información sobre ellas. Tampoco puedo tener 200 empresas seguidas, pero si tengo un grupo más pequeño en el que puedo acumular información y pues me da igual el momento del ciclo. Si sé que durante todo un ciclo va a generar valor y la empresa es buena. Sí, es un poco como la evolución de Buffett, ¿no? Que al principio pues compraba por esta diferencia entre valor y precio, este arbitraje, y luego pues se fue evolucionando más a mantener empresas a comprar empresas que pudiera mantener durante mucho tiempo. Claro, eso es un arbitraje un poco más estático, ¿no? Y claro, todo el tema que a mí me gusta de cualitativo, de estudiar las ventajas competitivas, las tendencias de fondo, pues a largo plazo de crecimiento o las habilidades de los gestores y tal, pues eso importa en el largo plazo, eso no te importa para el siguiente trimestre ni para los cambios de valoración a corto plazo. Entonces, pues si puedes tener un poco más de ventaja de paciencia o analizando esas cosas, pues no puedes comprarlas para el trimestre que viene. También hay gente mucho que critica la rotación del fondo porque no entiende por qué, si dices que vas a largo plazo y tal, y estás mirando esto para 20 años y esto para 30, ¿por qué luego a los 6 meses desaparece? Y no lo entienden. Seguramente en el fondo, pues quedaría mejor una estadística de baja rotación, ¿no? Que a la gente le encanta. Pero igual yo estoy viendo, igual yo he analizado una cosa que yo la estoy viendo de aquí a 20 años, pero luego consigo la misma convicción en otra similar, segura, que también estoy viendo las infraestructuras de aquí a 2040 y la cambio una por otra y no ha cambiado el horizonte temporal de 20 años para cuando mis padres se jubilen o para cuando lo haga yo. Simplemente cambia la herramienta con la que conseguirlo y cambia la convicción y cambian las valoraciones. La rotación no es reflejo del horizonte temporal. Luego hay algunas que siempre cumplen los criterios y que están años. Pues tenemos XPO desde 2015, Versailles Hathaway desde 2013, cosas así. Vale, pues enlazando un poco con la rotación, con el tema de la rotación, te quería preguntar un poco por las nuevas incorporaciones, que he visto algunas que ya habían estado en el fondo, pero otras que han sido nuevas. Te quería preguntar por las que más me han llamado la atención, si podríamos hablar un poco de ellas. Y, por ejemplo, la primera que me llama la atención es Carvana, que de hecho ha sido hasta la fecha, pues ha tenido una buena rentabilidad porque estaba en 30 y de golpe rebotó a los niveles de 70-80. Y si nos podrías explicar un poco esta empresa, porque es curiosa, ¿no? A ver, es una empresa que la miras a simple vista y no parece un buen negocio, ¿no? Sin beneficios, con retornos negativos, en la que han tenido que hacer ampliaciones de capital, con mucha deuda, que cuesta ver las ventajas competitivas y con un interés de cortos muy alto. Entonces, te quería preguntar un poco cuál era un poco la tesis en Carvana. Sí, me gustan a veces ideas así, que tengan su toque de polémica y que todavía no han madurado, ¿no? Están en esa fase inicial y entonces no es representativa la contabilidad. Incluso el porcentaje de participación de los dueños que tienen ahí una estructura montada, que también es difícil decir, bueno, cuánto tienen
cuánto skin in the game tienen, ¿no? Estos y los distintos tipos de acciones y tal. Es un poco complicada. Pero sí, me gustó desde... hay un gestor que a mí me gusta, que la explica muy bien, que se llama Clifford Sosin, que si la gente que quiera empezar a estudiarla, pues puede buscar en YouTube un poco su análisis profundo. Creo que tiene el 40% del fondo en Carvana o algo así. Sí, casi el 50%. Es muy bestia, ¿no? Pues yo también... bueno, Clifford es amigo de un amigo mío y suelo hablar con él. Le pregunté mis primeras dudas y tal, y fui tirando del hilo. Y bueno, el resumen es que para el que no la conozca, Carvana es un poco el Amazon de los coches de segunda mano, ¿no? Tú pides online en un coche de segunda mano y te llega a casa en un camión a domicilio. Entonces, es un tema de experiencia del consumidor desde el punto de vista de la conveniencia, de las opciones que tienes para elegir, ¿no? De la selección, como en Amazon y demás. Y luego es un tema de cómo crees que va a ir evolucionando la escala a distintos niveles para ir mejorando los márgenes y cómo va a evolucionar el sector en su conjunto, aunque el sector en su conjunto es tan gigantesco que tienes todo el mundo para crecer. Y empecé haciendo unas valoraciones, unas estimaciones. Lo curioso fue que en esta caída yo tenía muy claro que ante esta situación Carvana lo iba a hacer, iba a hacer mejor, iba a salir reforzada porque iba a ganar cuota de mercado en el sector. Bueno, es que el sector lo iba a hacer bien y que iba a ganar cuota de mercado frente a los vendedores físicos, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho que de 100, 115 dólares cayese a creo que el mínimo fue 22. Entonces, en torno a 30, yo tengo aquí el informe de seguimiento que me manda Renta 4 y tengo aquí todas las compras y ventas y tengo el 12 de marzo, compra de 1.000 acciones de Carvana a 47, vale. Y el 18 de marzo, compra de 2.200 acciones de Carvana a 28 dólares. Y bueno, no sé cuánto pusimos, el 1,5% del fondo o así, no sé si llegó a 2. Y claro, ahora se recupera a 90, pues me sale en Renta 4 a plusvalía acumulada 160% o 150%. Claro, yo también la miré porque me llamó la atención de este caso de Cliff Sosin, que es un gestor que sigo y que me gusta, y ves que tiene un 50%, pues esto te llama la atención mucho. Y ya la había mirado y la conocía, y cuando estuvo en esos niveles la miré y me pareció que tenía papeletas para entrar en bancarrota. O sea, tenía grandes apuros. De hecho, yo creo que si no hubieran hecho los estímulos monetarios de la Fed y la ampliación de capital, no sé qué hubiera pasado. A ver, eso nunca se sabe, pero también tuvieron que vender, me parece, una gran participación de los préstamos que tenían a un tercero, y con estos tres factores pues se aliviaron un poco, pero yo la vi que estaba bastante en apuros en esos momentos. Yo creo que por eso fue la caída, por miedo a una tensión ahí de liquidez o porque tuviese problemas, más que por el modelo de negocio. Entonces, pero ya digo, la contabilidad de Carvana es de las que más he visto. Bueno, de hecho, yo me he leído tesis cortas completas, porque hay tesis cortas de Carvana muy sesudas, muy detalladas, analizando toda la contabilidad, el modelo de negocio y todo. Entonces, bueno, su toque de polémica también me suele gustar, pues como con Tesla o incluso SoftBank, que también puse un poco cuando cayó a 13 dólares. Por aquí tengo la compra de SoftBank. SoftBank también es interesante. Sí, aquí tengo el 9 de marzo, no, 18 de marzo, compra de SoftBank Group, 4.800 acciones a 13,5. Pues sí, eso también se habla mucha polémica, y mientras yo estoy viendo un poco el descuento sobre Alibaba, o estoy estudiando ARM Holdings, o estoy viendo un poco la estrategia a largo plazo, pues la gente en Twitter solo está hablando de WeWork, ¿no? Igual es
Ya. Es un porcentaje ínfimo del valor que yo le doy, ¿no? Como si se va a cero, o el Vision Fund. Y bueno, esa valoración, pues dije, pongo, creo que también puse un 1% o algo así. Es igual que el caso de Berkshire con Delta Airlines, que pues, se le está criticando mucho y que está teniendo muchos comentarios acerca de esta inversión, pero supone menos de un 3% del fondo. Claro, Berkshire tiene 200 y pico mil millones en ventas y tienes un portafolio enorme y tienes tienes el ferrocarril y tienes un montón de historias y luego la gente se fija que si ha vendido un poco de Delta o que se ha caído o que se ha subido. Sí, es lo que se fija, lo que genera atención, pero no es lo importante. Vale, vale. Eso también es un sesgo típico, ¿no? De la información reciente o la más disponible. Sí, sí. Entonces, la tesis un poco en SoftBank, si no me equivoco, es por suma de partes, que al final pues la valoración es mucho más grande solamente con la participación en Alibaba y el otro fondo. Es un poco por suma de partes, ¿no? Sí, a ver, yo he ido analizando parte a parte y sí que, o sea, y ves problemas a varios niveles, pero lo vi bastante exagerado. Exagerado, sí. Vale. Pues si quieres hablamos de otra empresa que también es curiosa, que es Intercontinental Hotels, que es una empresa parecida a Hilton, ¿no? Quizá de un perfil más bajo, pero bueno, que alrededor del 80% de sus ingresos es de franquicias, muy asset light y con altos retornos. ¿Nos puedes explicar un poco cómo le afecta quizá toda esta situación y un poco la tesis? Pues le afecta de lleno. Le afecta de lleno porque claro, sí, tienes, la mayoría tienes hoteles que no son tuyos. No sé, le quedarán 12, 13 hoteles así históricos, ¿no? Que gestionan ellos. Mucha parte de franquicia, que no solo te llevas un porcentaje de las ventas, sino que te llevas un porcentaje del beneficio también, y eso te afecta más ahora. Y sí, contratos a muy largo plazo y un modelo de negocio de royalties y asset light, pero que sufre de lleno, ¿no? Como estás muy diversificado, tampoco sufres al 100%, pues tienes un 15% de habitaciones en China, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, sí que es verdad que no es... Bueno, yo me miré varias, ¿no? Y puedes ver Marriott y puedes ver Hilton y demás. Yo llevaba siguiendo desde hace tiempo esta. Bueno, por experiencia personal también y porque me parecía más resistente a las recesiones por algunas de las por precio de muchas de las divisiones y luego porque muchos de los usuarios son gente de negocios, ¿no? Que solo simplemente quieren llegar cerca de una ciudad a una habitación que esté limpia, que la entrada y la salida sea fácil y rápida para quedarte una noche. Entonces, en una recesión, yo creo que frente a otras, Intercontinental lo iba a hacer mejor. Luego también es un negocio sencillo de seguir y eso también me gusta. Y llegó a una valoración buena y digo, como puedo tener más paciencia que el resto. Y una de las cosas que no me gustaba fue, por ejemplo, los gestores. Los gestores no tienen mucho porcentaje de la empresa, pero sí que es verdad que el plan de incentivos pues es justo, o sea, depende del flujo de caja y depende de la rentabilidad para el accionista. El CEO pues lleva como 17 años y sigue un poco la cultura de la empresa, me gusta. Mucho lo reparten en dividendos y recompras de acciones desde 2003. Bueno, lo que han repartido en dividendos y recompras desde 2003 creo que es lo que capitaliza ahora, unos 13.000 millones creo que eran. Y vamos, que lo que es la cultura de la empresa y el trato al accionista y el nuevo CEO me gusta, aunque no veas que tenga un 20% de la empresa, ¿no? Vale. Y justo el otro día estuvimos hablando también de esta empresa y mencionábamos un poco los niveles de deuda, que eran curiosos para una empresa tan asset light que tuviera estos niveles de deuda. ¿Tú has mirado un poco esto? ¿Cómo analizas un poco la deuda de las empresas? ¿Miras un poco la madurez, la cobertura que tienen para pagarla?
Caso a caso, sí, depende del punto en el que estén del ciclo de vida de la empresa, ¿no? Si están creciendo, si están ya recogiendo los frutos y también del tipo de negocios que tengas. Si eres pues si eres como Brookfield, que tienes deuda activo-activo, pero para soportar cosas de mucha calidad como infraestructuras o una presa hidroeléctrica, ¿no? Un activo que te dura décadas y que o que es un alquiler protegido contra la inflación y cosas así, pues puede soportar más deuda que otra empresa. Pero vamos, yo también lo veo a nivel de toda la cartera, porque puedo tener una empresa, o sea, a nivel de toda la cartera tengo que estar a gusto con la deuda de las empresas. Puede que alguna esté un poco peor, pero yo creo que en general esos análisis a nivel de toda la cartera es una ventaja frente a tenerla compartimentada entre 10 analistas, por ejemplo. Y de hecho muchos de los gestores con los que suelo hablar así en el día a día son personas que o tienen su cartera o tienen su fondo, pero son normalmente ellos solos o dos personas. No solo porque pueda hablar de empresas y que luego que se marche cada uno a su casa y ya está, porque un analista puede decirte una idea y tú le dices que no, luego otra le dices que no, otra y hasta que se quema, sino porque si solo eres tú el que lleva la cartera, tú en tu mente sí puedes comparar por convicción todas las posiciones. Y si tienes a varios analistas, pues cada uno defiende la suya, ¿no? Y mira la suya, pero igual no tiene en la cabeza toda la cartera, ni puede compararla bien. O igual tienes analistas separados por sectores y igual un sector es que no lo tienes que tocar en 10 años. Entonces, ¿para qué lo tienes ahí? Pues en el tema de comparar por deuda también me pasa, que yo lo veo a nivel de toda la cartera. Vale, vale. Hostia, es curioso y está bien que se mencione de tener una vista general de la cartera para saber a lo que estás más expuesto y dónde puedes tener más peligro. Me gusta, me gusta. Si quieres, comentamos otra de las nuevas incorporaciones que he visto, que son casinos en Las Vegas. Sí. MGM Growth Properties. Me ha gustado esta. ¿Nos puedes explicar un poco más? ¿Has hecho visita in situ para la parte de due diligence? Todavía no, pero lo tengo pendiente. La última vez, el viaje que hice a Nueva York, sí que vi el Brookfield Place y el puerto y cosas así, de cosas que teníamos, pero los casinos en Las Vegas todavía no. Pendiente. Pues si hay que ir a la Junta Anual de Accionistas, te acompañamos, Emérito. Pues quedamos. Pero vale. me resultó, vi un par de análisis a nivel del sector, de los rates de juegos, ¿no? Y de las peculiaridades que tienen. Y bueno, MGM Growth Properties en realidad es un rate, simplemente es dueño de los inmuebles y cobra el alquiler. Es un rate de lo que se llaman triple net, que quiere decir que el inquilino, entre comillas, te paga el alquiler, pero también te paga los impuestos de la propiedad, también te paga el mantenimiento del edificio y te paga todos los costes, ¿no? Entonces, obviamente, si el inquilino te tiene que pagar absolutamente todo, pues el alquiler, la parte que corresponde al alquiler es menor, pero digamos que se considera un tipo de acuerdo de menos riesgo y también son contratos a largo plazo. Y lo curioso es que pues, el inquilino es MGM, ¿no? Que son los hoteles, y a su vez MGM tiene un porcentaje de propiedad de la inmobiliaria, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos una posición y cuando cayó todo, añadimos más, porque yo creo que no se valora bien la capacidad para cobrar los alquileres de la inmobiliaria, tanto por la salud financiera de MGM, de los casinos en sí, como por ese tema de incentivos, ¿no? De que no interesa que no cobre la inmobiliaria. Entonces, en esta situación, pues va a sufrir, claro que sí, porque es turismo y es turismo de mucho ocio, ¿no? Y en Las Vegas. Entonces, yo
en realidad con muchas de las compras yo creo que en realidad para este año soy más pesimista que la mayoría, ¿no? Con cómo van a ir las cosas volviendo a la normalidad, entre comillas, poco a poco, cómo no van a volver a la normalidad. Pero ya digo, si yo puedo tener más paciencia, ¿no? Optimista soy a largo plazo, entonces voy añadiendo estas ideas. Vale. ¿Y tienes un poco en cuenta o analizas esta situación de la epidemia y estás al tanto de cómo puede evolucionar y de los casos que hay y todo esto, o lo mantienes más al margen? Sí, no, eso hay que seguirlo de cerca. Si no, o sea, al tanto hay que estar de todo. Tampoco te vas a poner a estudiar medicina ahora, pero tienes que saber un poco de todo y tienes que estar al día. Yo fui bastante pesimista desde el principio. O sea, yo el 15 de enero ya tenía mes y medio de comida y agua acumulados y mascarillas y de todo. ¿Papel higiénico? ¿Cómo estabas de papel higiénico? Sí, papel higiénico también, bastante. Es lo que más se revaloriza. Yo porque ya tengo, o sea, yo lo hago por sistema. De hecho, mi mujer y yo, siempre que vemos una cosa multiplicativa desconocida, pues ya tenemos cosas de siempre de por si acaso, pero no te cuesta nada tener un mes y medio más de comida o sea, principio de precaución. No te cuesta nada hacer previsor y si no pasa nada vas tirando de la comida y el agua, ¿qué más te da? Pero bueno, esto pues se veía bastante claro que no pintaba bien. Lo que pasa es que, bueno, a nivel personal, pues uno se prepara más y tiene cuidado y por el tema familiar también, aunque yo estoy en Madrid y mis padres en Santander, pero a nivel del fondo es distinto, porque a mí no me gusta el tema de eso, lo que te decía antes, de arbitrar expectativas, de pues yo creo que la gente dentro de un mes va a pensar que es peor de lo que de verdad es o que es mejor de lo que de verdad es. Yo en cuanto voy viendo que tienen sentido las valoraciones de las cosas, pues voy comprándolas. Vale, pero en ningún momento pensaste en ningún tipo de cobertura o de alguna manera de protegerte ante lo que podía pasar en tu cartera. No, o sea, siento, sí, claro que lo pensé, pero siento que va en contra de la filosofía. O sea, por aquel entonces, ya en febrero teníamos, ya te digo, un 30% de liquidez, un 8-9% en empresas de royalties de oro y empresas de calidad y demás. Y claro que iba a empeorar, pero no, o sea, no es lo mío. Yo veo que va cayendo, que puedo mantener la calma, que las valoraciones me convencen y que puedo ir comprando en el pánico, pues voy comprando. Y cuando me quedo al 5%, cuando lo tengo ya muy claro la cartera y me quedo al 5% de liquidez a mediados de marzo, pues no estoy pensando, a ver si me quedo con más liquidez porque esto yo creo que la gente va a tener más miedo dentro de unas semanas o va a disparar más, va a disparar menos. No, o sea, cuando ya lo tengo claro, pues estoy otra vez casi al 100%. No creo que puedas pillar los mínimos, pillar los máximos ni cosas así. Vale. Y hay que decir también que los partícipes de Numantia durante estas caídas han seguido con sus aportaciones y ha habido entrada de liquidez en el fondo. Sí, ¿verdad? De eso estoy contento porque en esas semanas era momento para mí de trabajar y es lo que hice y no era momento de, pues ahora mando un email extraordinario o una carta especial para que la gente sepa de mi opinión o para mantener la calma, para que la gente se tranquilice. No, igual también es cosa mía por ser una cosa, por venir de algo familiar, ¿no? En el que la gente que entra pues ha tenido una reunión conmigo, ha hablado conmigo, ya sabe de qué va y confía en mí. Pero, pues no, o sea, si no puedes mantener la calma, tampoco me importa que te vayas, porque el fondo está hecho también para momentos así. Yo a nivel personal, con el tema del virus me preparé, a nivel de partícipe, que yo lo tengo todo en el fondo, pues haces tus aportaciones automáticas, incluso una extraordinaria. Y a nivel del fondo, pues repasar la cartera, comparar la cartera, reducir la liquidez y aprovechar los momentos. Pero no escribí nada a los partícipes. Y fui viendo cómo día a día iba entrando dinero, así que estoy contento. Eso es muy buena señal, desde luego. Sí.
Vale, pues si quieres comentamos las dos últimas que me han llamado la atención, que he visto nuevas en el fondo, que son españolas, que hasta ahora pues no teníamos nada, ninguna empresa patria, pero ahora pues hemos visto que hemos incorporado Amadeus, que me parece, si no me equivoco, que ya había estado en el fondo. Amadeus ya había estado, sí. Vale, y AENA, la empresa de aeropuertos. AENA la tenía seguida desde hace meses y hay también pues, gestores así conocidos con los que hablo que la tienen y estuve hablando con ellos y estaba ahí un poco en el radar. Y en este momento pues la aproveché para añadir. Tampoco es mucho, el 1%. Y con AENA pues siempre es agridulce, ¿no? Tienes esa sensación de seguridad de monopolio, pero también tienes el riesgo regulatorio y las negociaciones de las tarifas y demás, que también son buenas respecto a otros países y a otros aeropuertos, pero bueno, siempre tienes ese rifirrafe. Pero de AENA me gustó todo el potencial que tiene también alrededor de los aeropuertos inmobiliario, que tiene mucho por desarrollar. Y bueno, hace pocos días parece que han presentado un plan de desescalada en 3 fases y demás, pero ya te digo, yo no soy optimista con el tráfico aéreo a corto plazo, pero sí que me gustó a la valoración adecuada comprarla y tenerla junto a Amadeus. Amadeus ya la teníamos y la tuvimos un poco también en el momento en el que hubo una demanda por monopolio, que eso siempre asusta, pero es buena señal para mí. Y por valoración no la habíamos vuelto a tener. Y las hemos comprado, a ver si las tengo por aquí. Amadeus, sí, a 50 y a 39. Lo gordo, 1.600 acciones a 39. Y ahora no sé dónde tengo AENA, pero bueno. Sí, son las dos. De españolas hemos tenido muy poco con respecto al resto de la cartera y mucho tiempo no hemos tenido ninguna. Tuvimos Inditex en su día, tuvimos un poco de Amadeus en su día. No sé si llegué a... Viscofan también estaba al principio y esta cementera pequeñita, Cementos Molins, pero poco en España. ¿Es por alguna razón a nivel estatal o porque las empresas no te gustan en general? No, porque el mundo es muy grande y hay muchas ideas. Y en España tenemos mucho sesgo nacional porque son las que conocemos, pero empresas que cumplan un poco los criterios, nos pensamos que son más porque nos fijamos en las cosas buenas porque las conocemos más, pero no... O sea, empiezas a abrir el mundo y a encontrar culturas corporativas buenas y ventajas buenas y crecimientos por delante y demás. Y se te hace pequeño España. Emérito, tengo curiosidad. ¿Nos puedes hacer una síntesis de los criterios que deben cumplir estos negocios que has incorporado? Es decir, ¿tienes algún filtro de no puede tener más de esta deuda, debe tener un mode determinado? ¿Qué criterios sueles usar para seleccionar estos negocios? No, o sea, al principio la idea, por ejemplo, de tener un checklist es buena, pero por un tema de disciplina. Luego, con el paso de los años, al final lo que ves es que para cada empresa tienes que... O sea, yo no soy partidario de los checklists infinitos y muy detallados, sino que para cada empresa, conforme la vas estudiando, tienes que darte cuenta de cuáles son los puntos importantes. O sea, para esta empresa, cuáles son los puntos que deben estar los primeros en el checklist. Para algunos son relevantes y para otras no. Y darte cuenta de por qué. A nivel general, pues yo siempre pongo al principio de las cartas la filosofía y sí, pues es lo que mucha gente repite. O sea, la tengo que entender, tiene que tener una cierta ventaja competitiva sostenible, pero también la puede estar creando, es decir, la puede tener y ser duradera, pero también puede estar creándose. O sea, hay que verlo de forma dinámica. Este foso defensivo se está ampliando, este se está estrechando.
le doy muchísima importancia y cada vez más a la cultura de la empresa y a la gestión, no solo a los gestores en sí, las personas concretas que veo lo que van diciendo, lo que van explicando, cómo asignan capital y demás, sino si existe alguna cultura que permee toda la empresa y que no dependa que si depende o no depende de un hombre clave, la forma de hacer las cosas, ¿no? Porque al final tú puedes tener una ventaja, pero a largo plazo, al final son las personas las que te dan la ventaja competitiva y es la cultura de la empresa. Si la cultura de la empresa es de pensar a largo plazo y de adaptarse a los cambios, la empresa va a perdurar. Y una empresa así, pues genera ventajas. Pero a muy largo plazo importa más quiénes lo llevan y cómo lo llevan que la ventaja que veas en un momento. Y luego la valoración yo en realidad lo dejo para el final. Una vez que ya has entendido el modelo de negocio de la empresa, qué hace, cuál es la estrategia y en qué punto de su vida está, ahí sí puedes interpretar la contabilidad porque es la que es, hacer unas estimaciones más o menos acertadas, conservadoras al futuro y decir esto vale más o menos esto. Pero eso es para el final. Bueno. Vale. Mucha gente lo que hace, es encuentra una empresa que parece barata por múltiplos o por la contabilidad o por lo que sea, dice, mira, esto parece que está en múltiplos bajos. Y luego ya el proceso es de justificación. De, bueno, mira, como me ha encantado lo barata que parece esta empresa, inconscientemente yo ya he decidido comprar, ¿no? Y como he decidido comprar, pues voy a intentar quitarle hierro a las críticas típicas que se le hacen, ¿no? Y buscar excusas para, bueno, esto no es tan importante, esto no es tan peligroso, tal y cual. Buscar alguna pequeña ventaja que en realidad no lo suele ser para justificar un poco que estás invirtiendo en empresas de calidad así y para adelante. Ver la parte positiva, ¿no? Más que... sí, pero claro, te pierdes todas las empresas que no lo parecen y que resulta que sí que lo son. Yo me fijo un poco en ese grupo de empresas que sé que tienen características buenas que me gustan y luego ya veo si la valoración tiene sentido o no. Pero hay gente que mira una empresa, mira 4 múltiplos, mira la contabilidad por encima y dice, nunca. Sí, así no entiendes ningún modelo de negocio viendo los números, ¿no? Te puede dar alguna pista, pero no te explica por qué Amazon creció como creció, ¿sabes? ¿No? Claro, ejemplos como Amazon, yo también lo utilizo incluso para filtrar gestores, porque hay familiares que lo tienen todo en Numantia como yo, hay familiares que no, y me preguntan, oye, ¿qué te parece esta persona? Pues yo a veces le digo, ¿qué opina de Amazon? Pues dice que tal y cual, y digo, pues nunca, ni un céntimo a esa persona, porque es que ya no es cuestión de tener razón o no, o sea, te da una idea lo que dice o de falta de curiosidad o de errores en el proceso. No puedes empezar diciendo, pues los beneficios son tanto, así que el múltiplo es tanto, así que ni lo miro, necesita crecer tanto para justificarlo. O sea, se ve que no lo has entendido, ni has hecho los deberes. Exacto. Pero bueno, hay que ver de qué están hechas hasta las baterías, cómo está construido y todo para entender el negocio. Sí. El difluorofosfato de sodio. Sí. Tengo que decir que bueno, he visto el vídeo un par de veces y me he sentido avergonzado como accionista de Tesla por no conocer todo esto. Así que, bueno, pues muchísima información que no tenía y que me ha gustado saber. Por añadir algo, que el vídeo estaba súper completo, te quería preguntar algo que me parece que no se pasó de explicar, que es la parte de las placas solares y todo este segmento del negocio, si realmente tiene un valor a día de hoy o cómo está. La parte de energía a mí no le dediqué tiempo, pero a mí me interesa un montón y es muy, muy interesante. No solo por la parte de placas solares, sino por la parte de baterías a nivel utility, ¿no? Para empresas, para renovables y a gran escala. La parte de solar, cuando compraron SolarCity, que fue muy polémico, pero que lo aprobó la mayoría de los accionistas, pues la idea era la estrategia final, ese flywheel o ese ecosistema completo de generación de energía y utilización de energía, ¿no? Y almacenamiento. O sea, generación solar, almacenamiento en baterías y uso en coches eléctricos. Entonces,
por aquel momento se generaban unos ciertos gigavatios hora, pero como además al poco tiempo, o sea, la parte de coches requería muchísima más atención. Entonces se dejó de lado durante el ramp-up del Model 3 y demás. Pero en paralelo lo que se hizo es intentar mejorar la propuesta de valor. Y la propuesta de valor era conseguir que el tejado sea completamente solar, tanto para cambiar el que ya tienes como en las instalaciones nuevas, ¿no? Y eso es un mercado realmente muy, muy grande. Y tenía que ser, por supuesto, competitivo y fácil de armar para los operarios. Y eso no es nada fácil. Entonces ha habido varias iteraciones de esa tecnología y con la última, con la versión 3, que ya he visto varias instalaciones y varios comentarios y análisis de personas, pues parece que es cuando van a empezar la potencia instalada a aumentar. Y lo que pasa es que, bueno, eso está todavía muy, muy incipiente, ¿no? Y por la parte de las baterías es muy interesante. Me preocupan un par de cosas que pueden hacerle la competencia, pues como otros tipos de almacenamiento por gravedad, por ejemplo, o el tema de la minería de Bitcoin, que yo creo que también puede ser competencia a soluciones de almacenamiento y a lugares y situaciones en las que los precios se vuelven negativos y demás. Pero bueno, o sea, por ahí se investiga un montón también, pero claro, no voy a hacer un vídeo de 5 horas. Claro, es que esta empresa daría para muchos vídeos. Bueno, de hecho, los que enseñaste, me parece que enseñaste 10 o 12 canales de YouTube que solamente hablaban de eso. Así que, bueno, pues si a alguien le interesa puede ir mirando ahí. Sí, y es constante. Es análisis de distintas ramas de la tesis y de competidores y tal, es constante, pero no puedes explicarlo todo. Simplemente puedes ir armándote la idea en la cabeza. Pues yo compré Tesla en 2018, me parece, y la verdad es que no sabía nada de la compañía, pero yo estuve trabajando de medio chofer en 2016 para un hombre que tenía un Tesla y estuve conduciendo un Tesla. Y entonces era un poco estas inversiones que son un poco loon shots, ¿no? Algo que compras y que no entiendes bien o que puede ser o 100 o 0. Y hostia, mis 3 puntos principales eran la experiencia de conducir. Yo soy una persona que nunca me han gustado los coches. De hecho, siempre he sido de motos o bicicleta y nunca me han gustado los coches. Y era increíble conducir un Tesla. La experiencia es brutal. Lo que comentaste tú, la sensación de aceleración y lo divertido que es increíble. Después, sí, es unánime. Después, el tema de que te ahorrabas dinero teniendo un Tesla. O sea, yo hice 4 cálculos de lo que gastabas a la semana en gasolina y de lo que te duraba una batería y de lo que al final te ahorrabas cada semana. Y me salía que en unos años pues el coche se pagaba solo. A ver, por decirlo de alguna manera, ¿no? Básicamente sí, en Europa sale peor la cuenta, lógicamente, pero sí, a mí me pasó un poco igual, porque yo era muy crítico con Tesla, con todas las partes de Tesla, y fue un poco la experiencia personal con distintos coches y los debates con gente conocida lo que me fue haciendo ver que mis argumentos en contra pues hacían aguas. De hecho, uno de un compañero de trabajo tenía un Model S, el P100D, blanco, muy bonito, el más potente, ¿no? Y entonces, y además, pues él muy, muy friki de ir siguiéndolo todo, de los foros, del mantenimiento, de las actualizaciones, del hardware y demás. Entonces, pues con ese Model S fue con el que empecé. Vale, enséñamelo. La puerta es así por esto y por lo otro. Vamos a dar una vuelta. Este es el Ludicrous Mode. Esto se abre así. Esto aprende solo de ti el momento en el que entras al garaje, que tiene que subir la suspensión, quitar los espejos, no sé qué, no sé cuál, y lo recuerda por GPS. Cuando me voy del coche se cierra solo y luego cojo otro coche y me olvido de que tengo que cerrar.
es súper ruidoso. Ese lag desde que acelero desde que piso el acelerador hasta que de verdad acelera, pues es incomodísimo. Parece que vuelvo al siglo pasado y el coche es tontísimo. Está todo lleno de ruedas, de botones, poco a poco. Los debates con esa persona fueron los primeros que me empezaron a cambiar de opinión. Y luego probé un Model 3, me enseñaron aquí en Madrid el Model X cuando estaba en la tienda y así. Pues yo he estado 3 años con el Model S, conduciéndolo casi a diario. Y bueno, pues ahora es lo que tú dices, que coges otro y no te gusta, te sientes raro y notas esa sensación de volver no al siglo pasado, pero sí a años atrás. Y luego otro punto es que ibas conduciendo y te miraban por la calle. O sea, se giraban y te miraban. Y yo decía, esto es un coche de 100.000 o 120.000 euros y tienes la sensación de exclusividad, de que la gente te mira por la calle. O sea, yo me fijo mucho, eso sí, y parabas en los pasos de cebra y los niños siempre decían, ¿no? Mira el coche, los niños ven algo especial en él también. Y la gente, y claro, también me mosqueaba, pues gente que conozco que le gusta mucho, bueno, a mí me gusta el tema de los coches y a mi padre también, siempre hemos sido de comprar las típicas revistas de los coches, ¿no? Yo tuve un Mercedes SLK 55 AMG de 320 caballos, que era una pasada, ¿no? Pero, claro, cuando hablaba con gente, pues así de ese mundillo, que les gusta hacer rutas con Ferraris, Fioranos y con este y con el otro, que alguna también fui yo, y te decían que se habían comprado un Model S y que iban a vender el Porsche 911 y que ya no iban a usar más este y lo otro y tal, o que habían cancelado la reserva del Ferrari para hacer la reserva de este, y digo, pero ¿qué está pasando aquí, no? O sea, aquí hay algo importante también a nivel de gente entendida y que le gustan los deportivos y les gusta el lujo. Sí, sí. Y yo aparte, ahora a todo el mundo que me pregunta que quiere comprarse un coche, yo a mi padre ya le he dicho, no te compres un coche y espérate, ahorra algo más y te compras un Tesla, porque bueno, es lo mejor que hay. Y también lo llevé a él y flipó. Así que bueno, ese fue un poco mi razonamiento. Y entonces fue uno de esos loan shots que tienes, que es una parte pequeña de la cartera, que tengo 7, 8, pero es de esos loan shots que dices, pues los tengo ahí y si sale bien, sale y si no, nada. Pero bueno, al ver tu tesis y entender mejor todo, yo no sabía, por ejemplo, toda la situación de los competidores. Yo veía que cada vez más coches lanzaban su modelo eléctrico y decía, hostia, pues va a tener más competición y más competencia. Pero hostia, lo que explicaste tú para mí tenía mucho sentido de toda la deuda que han ido generando durante estos años y de la falta de incentivos para hacer este tipo de coches. Claro, vas avanzando en la tesis y dices, es que no hay competencia. Y lo dices y parece una locura, pero digo, joder, si es que no la hay real. Pero es difícil de llegar a ese punto también. Vale, pues vamos a cambiar porque si no nos podríamos tirando hablando de Tesla más de 2 horas. Así que si queréis, vamos a pasar un poco a las preguntas que nos han ido dejando y bueno, a los que estáis aquí viéndolo en directo, que sepáis que podéis ver las que ya han publicado y votarlas porque tenemos más de 30 preguntas y como es lógico, pues no podremos comentarlas todas, así que ir votando las que os parezcan más interesantes e iremos por orden de votos, ¿vale? Y voy a empezar con la primera que nos la hace Mario, que te dice que muchas gracias por tu tiempo y te pregunta acerca de Brookfield, ¿no? Dice que es la principal posición del fondo, si podías compartir un poco tu tesis de inversión y tu precio objetivo. ¿No te parece demasiado opaca? Hombre, yo creo que la tesis va a ser un poco complicada, pero bueno, si quieres comentar algo. Sí, Brookfield ha sido la primera posición del fondo desde el principio, desde 2017, y antes también la teníamos, claro. Sí,
Yo creo que es la única que ha llevado más tiempo que Tesla, quizá. Desde antes de empezar a comprar, pues fueron 3 meses y es un trabajo que nunca acaba. Y Brookfield es opaca y hay cosas polémicas con la relación entre las subsidiarias, con partes contables de las subsidiarias y tal, sí, pero si supiéramos cómo era antes, nos sorprenderíamos, porque ahora, después de haber sacado a bolsa las distintas subsidiarias y tener que reportar por separado y más cambios que han hecho, o sea, está bastante más simplificada que antes. Antes era un monstruo opaco al 100%. Pero bueno, la tesis mía, bueno, yo creo que ya en 2017, 2018, cuando llegó a $40 o así, si no recuerdo mal, ya dije que la tesis mía a 5 o 6 años era triplicar, es decir, 100, $120 por acción. Entonces, pero bueno, al margen de eso, bueno, yo creo que en los próximos 10 años lo que va a generar el flujo de caja libre ya es más que lo que capitaliza ahora. Pero la tesis es muy a largo plazo. La tesis son ventajas competitivas, vientos de cola y buena gestión. Los vientos de cola es, por el lado, por ejemplo, de las infraestructuras, que es lo que se ve más claro, crecimiento de la necesidad de inversión en infraestructuras privadas en todo el mundo, de aquí a 2040, 2050. Porque en los países desarrollados están muy anticuadas y necesitan mejorarse y reemplazarse, y porque en los países en desarrollo cada vez hay más clase media, cada vez la clase media va más hacia las ciudades, aumenta la urbanización y hacen falta infraestructuras por todos lados, redes eléctricas, sistemas de agua, carreteras, torres de telecomunicación, de todo. Entonces, como normalmente las infraestructuras han estado en el balance de los estados y los estados hiperendeudados ahora no pueden hacer frente a ello, pues están dejando tanto la gestión como la nueva creación de infraestructuras a manos privadas. Y el gap, el déficit de inversión es brutal, es un mercado gigantesco, es un mercado de trillones. Entonces hay un déficit de varios trillones anuales de necesidad extra de inversión privada en infraestructuras. Entonces, pues ahí ves un viento de cola para que ellos, con las ventajas que tienen de alcance global y de experiencia in situ y para aprovechar distintos acuerdos, pues que pueden crecer mucho. Hay gente que dice, no es muy grande ya para crecer tanto. Es lo que digo, inmuebles y infraestructuras son los sectores más grandes que existen. Entonces, que tú seas una gestora de, cuando empecé, 200.000 millones, pues no es gran cosa captar en estos años un medio trillón más, ¿no? Bueno, cuando hablaba del medio trillón, de los 500 billions hace 2-3 años, pues parecía una locura y ya está ahí después de la compra de Oaktree, ¿no? Y lo curioso es que el negocio de la matriz es asset light. Digamos que con las mismas personas y la misma inversión puedes gestionar igual 200 billones que 500. Vale. ¿Y te gusta más alguna parte que otras? ¿La de infraestructuras o la inmobiliaria? Sí, pero claro, sería muy largo. Hay algunas más polémicas que otras. Es interesante la contabilidad de algunas, cómo se amortizan aceleradamente las presas o sea, mil cosas, hay 1000 detalles. Pero a mí me gusta jugarlo a través de la matriz porque creo que es la mejor forma de la que aprovechas el talento. El talento de las operaciones entre subsidiarias y entre el subsidiarias y la matriz. El talento a la hora de saber cuál es la más infravalorada de todas, dónde recomprar acciones, dónde no, o cómo repartir la deuda. Cargar en exceso de deuda, o sea, tienen un poco una visión global de todas y yo creo que es donde mejor lo aprovechas, en la matriz. También tenemos un porcentaje en Partners Value Investments, que es una empresa más pequeñita que pocos conocen, que es muy líquida y que es una forma de comprar Brookfield con descuento y un poco de apalancamiento, y que en el 90 y tantos % de esa empresita es de los gestores. Vale. ¿Y por qué tienes más Brookfield que Partners Value Invest? Ya digo, o sea, que para construir una posición del 8% en Partner Value Investment harían falta semanas y sería
sería una situación un poco más compleja si queremos vender rápido. O sea, yo alguna empresa líquida sí que tengo, porque yo sé que hay un núcleo de inversores familiares que no se van a marchar, pero en general a mí me gusta que el fondo tenga empresas líquidas y que se pueda, que si pasa cualquier cosa y la gente quiere su dinero dentro de 2 días, se pueda vender todo en cuestión de horas. Porque también es un fondo muy de autor, muy personal, ¿no? Entonces no puede ser que ocurra algo, que la gente quiera su dinero ya y que por iliquidez baje el fondo un 15% porque vendas forzado, ¿no? Eso no quiero que pase nunca. Vale. Pues es por un tema de liquidez, ¿no? Queda claro. Vale, pues pasamos a la siguiente. Adri, ¿quieres darle tú? ¿A quién le tengo que dar? A ver, nos pregunta Pedro Mérito si hay algún motivo especial por el que no tengas Visa o Mastercard en cartera, si puede ser por alta valoración, por calidad o por qué motivo. Si tienes opinión sobre ellas. Sí, pues esa se puede atacar a todo. Sí, esa pregunta es así de hurgar, porque es que la veo en muchas carteras de gestores que me encantan y me gusta el modelo de negocio y parece que siempre tiene riesgos y tiene amenazas y valoraciones altas, pero sigue en sus 13 año tras año. Pero todo lo que tiene que ver con los pagos, intento aprender todo lo que puedo y cuanto más sé, menos parece que sé. Me pasa un poco como con las farmacéuticas, que teníamos Roche y nos gusta eso, Roche, Novartis, otra. Y Gilead, cosas así. Y las he ido quitando todas porque eso, cuanto más aprendía, menos veía que sabía. Parece, ¿no? Todo el tema de los biosimilares, de la manipulación genética, las patentes, los tratamientos y tal. O sea, digo, no me entero, no lo puedo hacer bien. Entonces las quité. Y con el tema de los pagos, no consigo ver de aquí a 10 años cómo qué puede pasar con esas redes. Y sí, me encanta Visa, Mastercard, quizá Mastercard más que Visa, y la estudié bastante. PayPal también, Square me gusta mucho también ahora. Y nada, no acabo metiendo nunca ninguna al fondo porque, no sé, siempre lo veo más cambiante que el resto. Iban pasando los años y sigue todo igual, pero yo lo veo más incierto que el resto, quizá. Sí. Muy bien. Tenemos, Fran, pregunta doble. Si crees que la empresa de cruceros Carnival es atractiva a 12 euros, no sé si tienes opinión, y libros o artículos recomendados para entender la industria del petróleo, que no sé si eres la persona más adecuada para recomendar petróleo. El petróleo lo respondo más rápido. No. Quizá en Twitter Adrián Godás te pueda decir más, que sabe bastante. Hay analistas con los que yo he cenado alguna vez, he quedado y tal, que saben muchísimo. Uno que estuvo en BBVA y tal, que luego hizo su fondo, que saben un montón de petróleo y que yo les pregunto más que les explico. Pero nuestra única exposición al petróleo, o sea, hay empresas que les beneficia que suba el petróleo, otras que les afecta. Pues yo qué sé, que baje el petróleo a XPO, como es un input de costes, le beneficia, pero a Howard Hughes, pues como muchas empresas que están allí alquiladas y mucha gente vive de eso allí, pues le afecta. Pero lo que más directo tenemos es Texas Pacific Land Trust, que bueno, no es directamente petróleo, a corto plazo sí que le afecta, a largo plazo no, es royalties de petróleo en zonas de fracking. Pero no sabría decirle artículos y libros. Y luego lo de Carnival, sí, lo he estado viendo, el tema de los cruceros, está bien, es un pequeño oligopolio, algunas ventajas de escala eficiente y demás. Bueno, el tema, me gusta el tema de que se nota que la mayoría de los clientes pues son mayores, entonces un poco estás expuesto a la mega tendencia del envejecimiento de la población, tal y cual. Y la he mirado por encima estas semanas, pero no me ha convencido con respecto a otras para meterla, el tema de los cruceros. Pero no me disgusta, o sea, me gusta más que las aerolíneas, por ejemplo.
Yo creo que aparte el mercado la pone barata por la incertidumbre precisamente, porque nadie sabe cuánto durará esto, nadie sabe cómo será la siguiente temporada turística, es decir, si estará a media capacidad, si estará al 60%, 70%, y por el camino igual te comes varias ampliaciones. Optimista con esto. O sea, sí que cojo cosas que estás en el lado de los royalties o de cobrar un alquiler bastante protegido o de aeropuertos y tal, pues sí que van a sufrir. Pero bueno, no sabría decir el tema de Carnival. Mario nos pregunta, si tuvieras que invertir tu patrimonio únicamente en 2 o 3 activos, pueden ser acciones o no, y mantenerlos de por vida, ¿cuáles serían? Pues, sí, buena pregunta. Es como, bueno, dime las de más convicción y lo pongo todo en eso, ¿no? Bueno, digo, ¿acciones o no? O sea, puedes comprar oro, puedes comprar oro. No vale decir Numantia, no vale decir Numantia. No vale decir Numantia o compra oro. Tabú. Pues, mira, a mí me gustó mucho, una vez sacó Whitney Tilson, hay cosas de él que no me gustan y tal, pero bueno, una vez sacó Whitney Tilson la cartera que le había hecho a su hija para no tocarla hasta que fuese a la universidad. Y me gustó mucho porque eran solo 5 empresas, el mismo porcentaje de cada una, o era la mitad en Versa y las otras al mismo porcentaje. Bueno, pero la cosa es que era muy concentrada en solo 5 empresas y dije, pues casi que lo comparto. Una era Berkshire Hathaway, la otra era Howard Hughes, y las otras 3, Amazon, Facebook y Google. Y tenemos en Numantia, en puestos de los principales, 4 de las 5. Y dije, pues es una cartera concentrada que me gusta para largo plazo. Yo en vez de Google, pues pondría Brookfield, ¿no? Brookfield, Berkshire Hathaway, Howard Hughes, Amazon y Facebook. Me parece bien. Yo metería oro en la cartera, si me permites la opinión. Ya, bueno, como dijo, acciones o no. Luego ya si quieres poner alguna semilla y tener unas monedas de oro o un Bitcoin o algo así, pues ya eso es cosa de cada uno. Yo me pondría en todo lo contrario que dijera Whitney Tilson. Es que Whitney Tilson no me gusta nada, o sea, cada vez me gusta menos. Y hay gestores que les voy subiendo en mi ranking para seguirles, otros que les voy bajando. Y a él le he ido bajando, pero bueno, esa respuesta que dio con la cartera para mi hija y tal, me gustó. Sí. Pero ahora, hostia, yo también lo seguía hace tiempo y hace poco cayó en mi buzón de alguna newsletter y dije, pero este tío no estaba gestionando un curso, un fondo y ahora me está vendiendo cursos de trading. Y digo, pero ¿este de dónde ha salido? Sí, no sé qué le ha pasado. Se la ha ido. Yo, desde presentaciones suyas que leía yo, desgranando un poco Berkshire Hathaway y valorándola y tal, para tener algo de calidad a largo plazo, a las historias en las que se mete ahora y... Bueno, yo ya te digo que tengo un ranking de gestores para seguir y con algunos pues voy perdiendo, como con las empresas, convicción y con otros. Pues, ¿nos podrías decir tu top 5 de ese ranking? ¿Quién está en lo más alto? A ver, es que tampoco es que tenga la lista rankeada delante todos los días. Yo tengo un poco un feed de cartas y de artículos y de blogs y tal de alimento, de los que están en mi lista, y mentalmente, subjetivamente, pues voy dejando de leer a unos o leyendo más de otros, pero no sabría decirte. Fíjate, últimamente a Guy Spier y a Monish Pabrai les he bajado un poco del ranking, incluso los he dejado de seguir de Twitter y ha sido un alivio tremendo. Y estoy encantado. Pero bueno, mejor hablar de los que han ido a mejor. No, también nos gusta saber los de la parte baja también. Sí, me gusta. A veces con Bilac mantengo sentimientos encontrados, pero bueno, me gusta. Sigo mucho a Robert Vinal, a Rob Vinal, como lo hace. Business owner. Sí. De verdad. Sí, no, Rob Vinal también es amigo de un amigo y me gusta mucho cómo lo lleva. Y también es RV Capital, por si lo queréis buscar ahí en Google. Sí. Cambió la página hace poco.
a Ron Baron también. De hecho, tenía por aquí, estaba leyendo la última carta de Baron Fans, el comentario de Ron Baron, que parece bastante más optimista que el resto. Al final, a corto plazo, el discurso pesimista siempre suena como más inteligente, ¿no? A largo plazo, el optimista es lo que renta. Y justo estaba leyendo a Ron Baron. Pero me queda un poco en blanco así con gente que deciros, porque... Bueno, seguro que por Twitter las vas compartiendo y demás. Pues Fran nos pregunta, es casi una doble pregunta. Por un lado, ¿cómo le afectará al Texas Pacific Land Trust el tema del colapso del petróleo? Primero eso, para no mezclar. Sí, ya digo que a corto plazo a Texas Pacific parece que se mueve junto con el petróleo, pero lo importante es que a largo plazo no. O sea, ves tramos de 5, 6, 7 años en los que el petróleo no ha hecho nada o ha caído y Texas Pacific sube, ¿no? ¿Estás expuesto? Sí, porque al final tienes un montón de tierras en Texas, tú eres el dueño y como ganas el dinero no es por los paneles solares o por los pastos que están allí, ganas dinero por la gente por las empresas que están haciendo fracking. Y obviamente si a ellas le va mal y no sacan petróleo, pues tú no te llevas tu porcentaje, ¿no? Bueno, también van vendiendo poco a poco terrenos y tal, pero lo importante es que se quedan de forma perpetua con royalties, que son un porcentaje sobre las ventas del crudo final. Y hay mucha polémica con el tema del fracking y la cuenca pérmica y demás, pero primero, no todas las zonas de la cuenca pérmica son iguales, ni igual de profundas, ni de la misma calidad. Obviamente, primero se saca lo más fácil y se hace un pozo de lo más rentable y luego queda lo último. No puedes hacer, aquí hay petróleo para 200 años y ya está. Pero bueno, digamos que Texas Pacific está en la zona buena, con los clientes también buenos y que si todo se va un poco a la mierda son los que resistirían. Y luego, pues temas un poco más técnicos. O sea, la tecnología va mejorando, obviamente no es rentable a estos precios, pero va mejorando con... cada vez los pozos son más multihilo y también más largos. Entonces, cuando los hilos son más largos, pues te interesa que los terrenos contratar con terrenos contiguos, y Texas Pacific tiene muchos terrenos contiguos. También, como eres el dueño de la superficie, toda la carretera, tubería, red eléctrica y todo lo que pongas, pues te tienen que pagar. Y luego está el tema del agua, porque el fracking es muy intensivo en agua. Allí el agua es escasa, pero bueno, la tienes alcalina, así de mala calidad, pero para esto sirve. Necesitas mucha agua y necesitas reciclarla. Entonces ahora están haciendo una empresa de reciclaje de agua. Están cambiando la estrategia a alto nivel porque uno de los principales accionistas, que son los de Horizon Kinetics, que también recomiendo sus cartas, la tiene desde 1995. De hecho, se puede leer su tesis de 1995 y la han mantenido hasta ahora. Son uno de los principales accionistas y están haciendo bastantes cambios a nivel corporativo. Han estado incluso a punto de ir a juicio y la están cambiando de un trust que era antes a una corporación normal, ¿no? Y está habiendo varios cambios. Pero, en resumen, o sea, yo creo que sí que afecta a corto plazo, pero que es a poco que se recupere y que las empresas Chevron y Occidental y Exxon sigan invirtiendo allí en las partes de más calidad y más rentables, les seguirá yendo bien y fácilmente podría estar en el doble en unos años. Genial. Pasa un poco, me imagino que pasará, no la conozco en profundidad, pero me imagino que pasará un poco como con las royalties de oro, ¿no? Al final tú tienes un royalty sobre las reservas y ya las sacarán del subsuelo. Es parecido, tienes un royalty sobre las reservas, es muy difícil de valorar porque son 800.000 acres, 460.000 de ellos son royalties, mucho está sin producir y cómo valoras eso, ¿no? Lo vas vendiendo poco a poco, vas recomprando acciones. El negocio nuevo del agua que todavía le queda por crecer y madurar, es difícil de valorar, sí. Bueno, ahí está lo interesante, donde podemos aportar valor, generar alfa. Y la otra parte de la pregunta de Fran es que le parece fascinante el negocio de Howard Hughes. Si puedes comentar puntos fuertes y qué tal afrontará todo este desastre, este parón y todo esto. Bueno, Howard Hughes
no se entiende desde el principio, casi. Si le meten el saco como de desarrolladores inmobiliarios y ya está. Y el tema de las Master Plan Communities y la estrategia de ellos es bastante distinta. Pero en un momento así, pues el golpe es doble, porque el golpe es a los comercios y al turismo, que todo se cierra, y encima como algunas de sus comunidades o mini ciudades están en zonas en las que mucho del trabajo de las empresas son del petróleo, pues te cae el doble, ¿no? Luego, haciendo un análisis de verdad de la diversificación de clientes y de la liquidez de los clientes y de cómo han cambiado últimamente la estrategia, cuánta liquidez tienen, pues te quedas más, o sea, te puedes llegar a quedar más tranquilo si haces los deberes, pero la caída ha sido brutal, de los 120, 130 dólares, en la que yo lo consideraba infravalorada, pues hasta ahora que estaba 45 o 50, ¿no? Entonces, esa ha sido de las que hemos comprado en estas semanas, porque tenemos el trabajo hecho, porque tenemos convicción y porque puede estar de las principales, un 5% del fondo. Pero bueno, o sea, en Howard Hughes hay que ir entendiendo la estrategia, ir valorándola por partes también, pero es un poco como Texas Pacific y las de Royalty, son esas tres. La idea es muy parecida. Hay mucho activo durmiente, mucho activo por desarrollar y ahí tienes pues para décadas. Por eso es la típica que es como, bueno, esto, acciones para mis hijos, ¿no? Porque sabes que dentro de 20 años existirá, que eso es importante, sobrevivirá y que valdrá mucho más. Sí, sobre todo en el entorno actual. La supervivencia es crucial. Sí, hubo unas semanas en las que lo importante era eso, más que la valoración de las cosas, es esto va a sobrevivir o esto no va a sobrevivir. Exacto. Balance. Bueno, tuvieron que hacer ampliación también. Sí, hicieron ampliación para... yo creo que estaba un poco hecho a la carta de Bill Ackman para que él comprase, para que él metiese sus 500 millones ahí, ¿no? Bueno, yo creo que fue un poco también eso, porque él quería comprar y porque querían asegurar supervivencia a toda costa. Vale. Sí, no gusta la incertidumbre. Perdona, Sergio. No, si quieres sigo yo con las preguntas, que la siguiente nos la hace Rubén González y pregunta si tienes opinión de los proyectos de Facebook como Libra, la monetización de WhatsApp y la plataforma estilo WeChat, y si crees que podrán lanzarlos en los próximos años. Pues es obviamente una parte de la tesis de inversión que parece que no está acabando de cuajar, ¿no? Porque, por ejemplo, WhatsApp se ve como está imbuido en el día a día de la gente, y aunque haya en algunos países polémicas, gente que dice que se cambia, otras cosas, aplicaciones que son muchísimo mejores, es que está incrustado en el... Efecto red puro, ¿verdad? Sí, no, pero muy fuerte. Pero claro, la cosa es cómo lo van a monetizar y qué adyacentes van a poner. Me parecía que iban a avanzar un poco con el tema del WhatsApp Business, de que los negocios puedan, como hacen muchas veces de normal, de aquí está tu pedido, estamos recogiendo esto, hablar más de cerca contigo, y parece que ha quedado un poco en veremos. El tema de los pagos por WhatsApp entre personas, que es muy valioso en países como la India y demás, pues parece que también es difícil, que hay muchas trabas regulatorias. Para el tema de Libra, muchísimo más. Libra... yo desde el principio lo veía más pues como una especie de PayPal a lo bestia, ¿no? Que ya podría ser, ya sería bastante. Pero claro, se empezaron a meter, bueno, el tema de que sea una criptomoneda o que si blockchain y tal, todo eso es humo, y si está centralizado no tiene nada que ver con Bitcoin, ni puede competir con Bitcoin, ni añade nada. O sea, lo del blockchain simplemente es una base de datos ineficiente que es un poco para captar a inversores en startups incautos, ¿no? O sea, el Bitcoin es interesante, en blockchain no hay nada, solo hay humo. Es una cosa que hace falta para
para el Bitcoin y que le da el valor el Bitcoin a ella, pero no es una tecnología que va, no es nada. Pero bueno, entonces el tema de lo peligroso de la libra es que era una moneda creada con una cesta de otras monedas. Entonces, claro, podría llegar el punto en el que hay 2.500 millones de personas en el planeta que utilizan Libra con una cesta de monedas y podría llegar el punto en el que Mark Zuckerberg o el conjunto de Libra tuviese más poder que los bancos centrales. Porque si los bancos centrales fuesen a tomar una decisión que afecta al valor del euro, pues les podría decir los de Libra, oye, o haces esto o te sacamos de la cesta de monedas que respaldan Libra. Pues, entonces se han metido ahí en un berenjenal político en el centro del poder mundial, que son los bancos centrales, que va a ser bastante... La parte buena es que supone cero para el negocio, es decir, es un proyecto a futuro que tiene más posibilidades de fallar que de acertar, yo creo. Es opcionalidad, claro, ¿no? Yo creo dentro de opcionalidad pura. Yo creo que Facebook ya con lo que tiene está barata, es una empresa buena que va a seguir creciendo y esas semillas que fructifiquen, si fructifican bien, si no, no. Si se convierte en una especie de PayPal en distintos países, pues genial. Pero yo de todas formas creo que esta situación, después de todo esto, el entorno regulatorio va a ser mejor para ellos. Sí. Los demócratas van a empezar a tratarles mejor y están empezando a hacer alguna adquisición que antes parecía que lo tenían casi prohibido. Esta de la India, que en la India sí que parece que sería más factible hacer una especie de super app tipo WeChat. Pero bueno. Vale, pues si os parece, seguimos con la siguiente que nos la hace Gregorio, un clásico aquí de las sesiones, que pregunta acerca de Berkshire, que dice que es su opinión con la cantidad de dinero líquido que tiene, pues que se encuentra en una posición ideal para aprovechar esas oportunidades. ¿Cómo la ves? Pues Berkshire también está... Berkshire está desde 2013 en la sociedad familiar, en el fondo, desde el principio y de las primeras. Ahora es un 5% o así. Y, de hecho, se encontrarán artículos míos por ahí valorando Berkshire en 2014, en 2015 o así. Y sí que es verdad que ha acumulado mucho dinero y que parece que son los momentos así en los que se puede aprovechar. Pero también tiene un problema y es que servir un poco de rescatador, ¿no? De último recurso, llamo a Warren porque tengo problemas de liquidez o necesito salirme de los mercados cotizados, ¿no? Y tener un dueño a largo plazo que me lleve y tal. Pues claro, ahora mismo tu competencia es la Reserva Federal, que lo rescata todo y lo zombifica todo y hace que no necesites llamar a Warren Buffett. Entonces eso es un problema. Porque tú tienes tus 130.000 millones y quieres aprovecharte en momentos así, pero llega la Reserva Federal y te rescata a la gente que te llamaría por teléfono, ¿no? Entonces, bueno, ¿están más tranquilos? Sí, están, como dice Charlie Munger, en el lado tranquilo de la orilla. Pueden esperar, ser más pacientes, hacer alguna cosa puntual, sí, pero no tanto como en otras ocasiones. Tal cual. Vale. Lo comentaba Charlie Munger en el Wall Street Journal, creo que era hace unos días, que no les estaba sonando el teléfono. O sea, que estaban igual que antes. ¿No? Claro, si tienes la impresora funcionando. Sí. Sorprendente. Vale. Pues la siguiente nos la hace Antonio y es sobre AENA. Y pregunta cómo tienes en cuenta, cómo ponderas los riesgos, 1, de intervención política y 2, de deterioro y poco probable de cierta reconversión de parte del sector turístico a medio plazo. O sea, pregunta acerca del riesgo político y regulatorio y acerca del riesgo del sector turismo. Y las tiendas de Duty Free también pregunta. Sí, claro. Rubén González. Que venga aquí alguien y expropie todos los aeropuertos. Diga, Coletas, que viene el Coletas. Ya, fíjate, eso lo veo más difícil, pero sí que con el tema del turismo, el tráfico aéreo, el consumo en los duty free y tal, lo veo mal.
a corto plazo y yo creo que soy más pesimista que el resto. Y AENA tienes también riesgo político y la directiva no me gusta. O sea, AENA tienes cosas buenas y malas, pero en el fondo pesa un 1% por algo también. Digamos que en el margen, en esta situación, hemos empezado a añadirlas. Pero al final, con los negocios regulatorios, o sea, con los negocios monopolios casi estatales, ¿no? Digamos que llegas a un punto en el que no puedes aprovecharte al 100% de ser el monopolio y tener unas rentabilidades estratosféricas y que se note, ¿no? Que se note que te estás aprovechando de tu situación privilegiada, pero también, como suelen estar del lado del gobierno o el gobierno tener un porcentaje de la propiedad o tener directivos que están ahí metidos, pues digamos que el gobierno te deja ganar, aunque sea al coste de capital, ¿no? Y eso para un fondo conservador que quiere de una rentabilidad segura, pero que no sea estratosférica, pues puedes empezar a meter monopolios regulados, aunque a muchos gestores no les guste. Si en el margen, en algunos negocios que veas muy seguro, con una rentabilidad entre un 8 y 12% al año, estás o sea, estás contento. Entonces, entra un poco en ese saco, AENA. ¿Tiene riesgo regulatorio? Sí. Pero también es difícil que no te dejen ganar tu parte del pastel, ¿no? Vale, pues vamos a la siguiente que nos la hace Pau y te da las gracias por tu trabajo y te pregunta sobre Nvidia, si crees que tiene suficientes ventajas competitivas o si has valorado alguna vez que entre en el fondo. No he hecho los deberes en profundidad. Y siendo ingeniero electrónico y gustándome todo este sector, y habiendo estudiado Tesla y sabiendo de inteligencia artificial y de microprocesadores y de otras empresas que he visto Intel y ARM y ARM Holdings y tal y cual, o sea, debería verla más en profundidad, pero no he hecho los deberes todavía, así que no te puedo decir. Es un sector bastante complejo y Sí. muy complicado. Sí, sí. Me gusta, a ver, o sea, la tengo en el radar, igual que otras empresas como Xilinx, aunque Xilinx es más, diseñan cosas personalizadas y arquitecturas y microprocesadores y tal. Y me interesa, pero no me he metido. Vale, pues ahora nos pregunta Luis si tienes alguna recomendación para formarse con carácter oficial. No sé si se refiere a una formación oficial acerca de finanzas o, Luis, ¿puedes aclarar un poco aquí por el chat a qué te refieres? Y mientras vamos respondiendo la segunda. Claro, depende de lo que quiera, porque si te quieres dedicar a ello profesionalmente y empezar de analista en algún sitio o acabar en un banco, en una aseguradora y tal, pues necesitas banderitas, ¿no? Para los empleadores que digan que más o menos tienes idea de algo. Pues yo aquí en el Instituto Español de Analistas Financieros saqué el título de gestor patrimonial y en paralelo el de asesor financiero europeo, el EFA. Luego está el CFA que tiene prestigio, pero también tienes que ver si te merece la pena o no te merece la pena el contenido. Porque irte por el lado ya más teórico de sacarte el doctorado en economía y tal, yo creo que no merece la pena para esto. Yo también lo he pensado alguna vez porque me gusta la parte teórica y tal, pero bueno. Y es difícil. También si te gusta solo el value investing, pues tienes másters como aquí el de OMA, que también tienen economía, pero tienen el de value investing. Por la parte más teórica, pues está el máster en economía de la Escuela Austríaca de Huerta de Soto, pero claro, eso es un poco, si te gusta más, pues todas las herramientas teóricas de las que luego estudiar la economía y la inversión, pero para conseguir un trabajo puede que no te ayude, puede que incluso te reste el máster en economía de la Escuela Austríaca. A mí incluso me restó una vez. Entonces, no sabría qué decirte. Pues sí, másters especializados como el de OMA están bien para la práctica y luego certificaciones como el EFA, el CFA, el CAIA, todas estas, pues que las mire y las compare. ¿Nunca has valorado liarte con el CFA?
No, porque, o sea, he pensado en el CFA y he pensado en el doctorado, pero yo estoy en un punto ya en el que tengo que estar a lo que estoy. Tengo que estar ni siquiera tengo que estar a leer libros sobre inversión, que ya he leído cientos. Tengo que estar a investigar empresas concretas, a leer sobre empresas concretas y a seguir aprendiendo yo por mi cuenta de distintas cosas, pero no puedo estar a demostrar a un empleador que sé de algo y a sacarme el CFA o... no. O sea, no, tampoco tengo esa ambición. Yo prefiero seguir llevando el patrimonio familiar y llevando Numantia y no me importa que crezca mucho, que crezca poco, pero no me veo sacando el CFA porque me quitaría tiempo para analizar. Sí, pues estoy de acuerdo que en tu situación pues añade poco valor. Y dicen por aquí, incluso en el EFA yo me pasaba las clases discutiendo con los profesores, o sea que... Bueno, es que si haces el CFA te vas a entretener mucho con toda la teoría económica keynesiana y toda la parte cuantitativa te va a encantar. Claro. Vale, pues vamos a la siguiente. Adri, te dejo esta a ti, que es de tu tema y te gusta. Qué suerte. Sergi nos pregunta si tienes opinión sobre criptodivisas y más concretamente sobre Bitcoin. Sí, a ver, o sea, yo creo que si tienes curiosidad y te interesa el tema de la economía, la inversión, o sea, de esto tienes que saber un poco de por favor. Y también, o sea, todo este tema también le habré dedicado sus cientos de horas, sin exagerar. Pero bueno, yo no creo que haya criptodivisas en general. Yo creo que existe un potencial dinero, un potencial reserva de valor, que es el Bitcoin, que no tiene competencia y que es algo binario. O sea, es un experimento que o se multiplica por 100 y vale 1 millón de euros dentro de 10 años o muere y vale 0. Entonces, a mí me interesa porque me interesa la teoría monetaria y Bitcoin no es un activo financiero que puedas valorar por descuento de flujos. Es un candidato a activo monetario. Todos los activos monetarios se valoran de otra forma totalmente distinta, se estudian de una forma distinta, pero es un poco, si algo es candidato de dinero, pues el dinero es el efecto red definitivo, ¿no? Eso todo o nada. Entonces es eso, es muy binario. O sea, no cumple las condiciones para entrar en el fondo, ni siquiera serviría, porque lo que ya digo, en un fondo con límites de diversificación, tú tienes que ser muy conservador y, o sea, aunque te guste, aunque estés muy convencido de lo del Bitcoin o no, o sea, tú, ni siquiera como seguro puedes tener, bueno, pues tengo un 1% del fondo, un 2%. Es que no, o sea, aparte del ruido que va a generar y que no cumple las condiciones, que si tienes razón y se multiplica por 10 y por 100, no lo aprovechas. Porque tienes que ir vendiendo. De repente se multiplica por 10 y se convierte en un 10% del fondo y tienes que bajarlo otra vez al 1 y se multiplica por 2 y se multiplica por 4. Es que no lo vas a aprovechar. O sea, si alguien lo quiere tener, tiene que tener mucho cuidado porque tiene que ser, pues eso, una semilla, si quiere, pues como que tiene un par de onzas de oro, ¿no? Tienes un par de onzas de oro guardadas y tienes un Bitcoin, pero es que si haces la pregunta, ni eso, no tengas nada, porque si quieres tener exposición al Bitcoin, tiene que ser algo proporcional a tus conocimientos técnicos. Y los conocimientos técnicos son demasiados. O sea, a mí me interesa porque no hay casi nadie que entienda de ello y se intersecciona un poco todo, sistemas informáticos, teoría de juegos, incentivos, teoría monetaria, un montón de cosas que a mí me interesan. Entonces, pues sí puedo tener ventaja del análisis, pero tampoco me va a servir de nada para el fondo. Así que creo que entiendo bastante, también porque, pues como soy amigo de Pablo, ¿no? Martínez Bernal, sabe mucho, le gusta. Pues te pones a leer, a debatir con él y tal, y yo he llegado a estudiar de todo. O sea, yo te puedo hablar de
de criptografía asimétrica, de curvas elípticas, de cómo la función SHA-256 es como un sistema caótico matemático. Te puedo hablar de eso, del problema de los generales bizantinos, de mil cosas. O sea, sí, podemos hablar muchísimo del Bitcoin y yo lo veo interesante, y creo que alguien que no lo vea interesante, pues no sé, pues algo que vale 100.000 millones tienes que saber sobre ello, y sobre todo pues con las características que tiene. Pero ya digo que no, o sea, no tiene que ver, ¿no? Yo no lo veo en el fondo porque no cumple las condiciones y porque no lo podrías aprovechar. Y el que lo entienda de verdad no pregunta si tenerlo o no tenerlo. Pues si alguien consigue entenderlo bien y cree que puede tener un 1% de su patrimonio en ello, que lo tenga. Pero aunque lo entiendas muy bien, ¿es un % o es un 0? Así que... Y a nivel personal, fuera del fondo, tampoco un par de bitcoins ahí de... No, pero eso ya es un tema personal, porque yo lo que quiero es tener el 100% de mi patrimonio en Numantia y poder decir que lo tengo, ¿no? Entonces yo todos mis ahorros los tengo ahí, lo voy poniendo y ya está. Luego que si a nivel familiar se quiere tener un poco, pues se puede tener, pero no... Lo veo muy, muy interesante a nivel intelectual. Y sí, y te podría hacer una presentación entera, pero no lo veo. Vale. Pues seguimos con una pregunta de nuevo de Sergi acerca de Rolls-Royce. ¿Cómo es la situación y crees que los problemas del tren 1000 acabarán este año? A estos precios parece una valoración muy interesante. Sí. Con Rolls-Royce yo tengo sentimientos encontrados porque hay muchas cosas positivas y cosas negativas, y a veces cuanto más me meto y hablar con gente que entiende muy bien, pues hay problemas estructurales de ingeniería que son más grandes de lo que parecen, pero la tesis un poco del Rolls-Royce es del mantenimiento, ¿no? Del servicio postventa a largo plazo, que depende de las horas de vuelo, y claro, ahora mismo las horas de vuelo, pues en los próximos años está difícil, y todo el problema que tienen con este motor en concreto y demás. Y es una tesis que siempre tengo sentimientos encontrados, en las que la valoración me gusta mucho, y si va apareciendo el flujo de caja libre que yo creo que puede ir apareciendo, pues es muy buena idea. Y si se enquistan los problemas, pues no. Entonces, es una de estas ideas en las que tengo un 1, un 2, un 3%, pero no la veo cayendo mucho y teniendo la convicción para poner un 5. Vale. Pues la siguiente me parece que es de Tesla, que nos la hace Geoloba, y pregunta qué descuenta la actual valoración de Tesla y qué descuentas a futuro para creer que puede multiplicar por varias veces. ¿Cuántos vehículos estimas que llegará a vender en tu estimación? ¿En qué segmentos y con qué márgenes? ¿En qué segmentos de mercado del automóvil vamos a ver más quiebras? A ver, yo antes de que respondas, le voy a decir que vea tu vídeo, porque ahí lo responde todo. Absolutamente todo lo que has preguntado está ahí, pero si quieres comentar algo, Emérito, adelante. Quizás, sí, la parte del segmento del automóvil, ¿qué marcas o qué empresas ves con más problemas o con más probabilidad de quiebra? Si quieres, que esa no la comentas tanto en el vídeo. Bueno, yo en el 2018 tenía Porsche Holding y BMW, que fue ahora visto lo visto, pues no tuvimos pérdidas, pero sí que fue un error tenerlas. Yo recuerdo en 2017 mi primera carta en la que hablo de la valoración de Porsche por suma de partes y tal, y también teníamos BMW.
con muchas ideas equivocadas. Y además luego recuerdo que en los siguientes trimestres y años la iba viendo aparecer en carteras de otros gestores y, sin embargo, en vez de aumentar mi convicción en ella, se iba reduciendo, ¿no? Entonces, bueno, Porsche Holding al final es una forma de invertir en Volkswagen, no es que estés invirtiendo en Porsche. Luego, Porsche, la marca, está dentro de Volkswagen. Pero le veo muchísimos problemas y muchísimos riesgos. Hay algunas que sufrirán más, pues las americanas, pues quizá la que peor vea sea Ford y europeas Renault. Pero claro, luego también entras en el juego de ¿la van a rescatar? ¿No la van a rescatar? ¿Lo van a generar un zombie entre el Estado y los sindicatos y tal? Pues no lo sé. No, tampoco es lo mío y no me meto en ellas. Pero yo sí que creo que en esta década quebrarán más de una de las tradicionales. Luego, ¿cuánto va a vender Tesla y cuánto no? Pues, ¿y cuánto se descuenta? Ya digo que en el vídeo lo explico un poco por encima, pero ya digo que yo creo que la tesis de Tesla no es por ser fabricante de coches. Al principio hago un poco ese ejercicio de imaginación de cuánto podría valer solo por el negocio de coches, pero yo lo veo distinto. Me interesa más el tema del software, de la conducción autónoma, me interesa la parte de la energía y me interesa el ecosistema completo. Pero bueno, yo creo que sí puede, cuando compramos Tesla entre 200 y 300 dólares, pues la idea era multiplicar por 10 a 10 años. Al poco tiempo, en estos 2 años, pues se ha multiplicado por 3 ya, ¿no? Pero en la valoración actual, yo creo que se descuenta el crecimiento de la fabricación de coches, pero yo creo, sinceramente, que no se está pagando nada por el tema de la conducción autónoma, que es valiosísimo, ni por el tema de la energía. Entonces, mi estimación, yo creo que lo puse en Twitter hace unos meses, es que en 2024 estén los 2 millones de coches anuales y eso lo mantengo. Y en 2030 pues es más difícil de ver, pero puede ser entre 6 y 10 millones, porque claro, lo que dicen de los tipos de coches, todavía faltan varios modelos por salir a distintos niveles, a más baratos y más caros. Y lo que hablan del tema de los coches autónomos, de si no es contradictorio con el número de coches vendidos, es que, bueno, tampoco sería un problema, porque si la conducción autónoma se resuelve es total y ellos tienen la ventaja, o sea, la valoración se va a las nubes y es totalmente distinto. Pero no hay problema con que se empiecen a vender menos coches, porque ni siquiera los 100 millones de ventas de coches anuales es mucho con respecto a la flota total mundial. O sea, si se consiguen hacer taxis autónomos, entre comillas, por parte de Tesla, tendrías años y años y años y años para ir comiendo pastel a la flota actual, aunque cada coche autónomo sustituya a 10 normales en uso. O sea, es muchísima, muy grande la tarta. Vale. Y por curiosidad, ¿quién es tu gestor corto en Tesla favorito? Favorito. Que respetes más. Que respete más. Sí. El corto de Tesla que respete más. Pregunta complicada. No lo sé. Así un poco el más honesto. Yo creo que hay gente en Twitter más honesta que los críticos típicos. Es el menos malo, quizá David Einhorn, porque le tengo cariño del pasado, pero desde que se puso en corto en Amazon ya me empecé a poner un poco ahí en cuarentena a David Einhorn. Bajó en el ranking de golpe, ¿no? Bajó en el ranking, sí. Descendió de división directamente. Pero sí, bueno. ¿Bajó a segunda o a segunda B? Sí, bueno, pongamos de los conocidos, pongamos a David Einhorn, venga. Vale.
Vale, pues seguimos ya con las dos últimas para llegar siempre a no pasarnos de nuestro límite de 2 horas. Pregunta Fran acerca de la nueva posición de Otis. Creo que es la empresa de ascensores, si no me equivoco. Sí, y la llevo siguiendo desde hace mucho tiempo porque, bueno, y la de España, Zardoya Otis, que también la he seguido mucho tiempo y me interesa, porque siempre han estado en la lista de la compra, aunque la gente no lo vea en el fondo, claro, tanto Zardoya Otis como como United Technologies. Entonces, a mí me interesa mucho todas las divisiones prácticamente de United Technologies y me interesan mucho las spin-off. Son algo que siempre sigo y siempre vigilo. Y muchas ideas del fondo y de la sociedad familiar han venido de spin-off. Yo recuerdo Zoetis, que era un spin-off de Pfizer, la de medicamentos para animales, que la compramos y salió muy bien. Entonces, esto es una spin-off de United Technologies, la parte de ascensores que todos conocemos, Otis Worldwide. Entonces, siempre me interesó el sector, me interesó la empresa y me interesa que es una spin-off. Entonces, me puse a investigarla. Salió, creo que el 3 de abril, empezó a cotizar en Nueva York. Y básicamente, pues es por el tema del servicio del mantenimiento. Son, si no recuerdo mal, 2 millones de unidades instaladas. Hay muchos temas interesantes. Por ejemplo, el tema del margen operativo, que ha bajado mucho en los últimos años. Me interesa que sea por ser inversión y que los próximos años, cuando vaya pesando cada vez más la parte de servicio, de mantenimiento, yo creo que irán mejorando los márgenes. La parte de China también es interesante, porque yo estuve investigando Kone muchos años y las nuevas instalaciones seguramente se quedarán planas, pero bueno, yo creo que ellos pueden arañar cuota de mercado. Y es un tema interesante, con muchas barreras de entrada, en la que estás expuesto a la urbanización y crecimiento de la clase media en el mundo, en la que tienes contratos a largo plazo, en la que tienes ventajas en el servicio, porque en muchos países la densidad de las rutas de mantenimiento es muy difícil de replicar, de conseguir la misma escala. Pero bueno, el tema del servicio no solo es mantenimiento y reparación de los ascensores, también es renovación y modernización, que eso es muy interesante para distintas industrias. Bueno, yo creo que es típica, que nos interesa y que nos gusta, fácil de entender, que lleva 150 años siendo lo mismo, pero que también se está modernizando y que tienes vientos de cola, crecimiento modesto pero constante y buena valoración ahora mismo en la spin-off. Vale. Pues si os parece ya pasamos a la última, que nos la hace David y pregunta acerca de mercados. David cree que Estados Unidos está caro y te pregunta si recomiendas echar un ojo a alguna otra economía o que te guste porque esté infravalorada o porque tenga potencial, si puede ser economía o país o zona geográfica. Bueno, yo creo que hay que mirar a Estados Unidos porque no está caro. Y hay que centrarse mucho ahí porque hay muy buenas empresas, bien valoradas y con ventajas y con crecimiento por delante. Y ahí hay muchísimo que hacer en Estados Unidos y que ver. Pero bueno, yo tampoco soy de mercados en general, sino de empresas concretas. Y luego al final muchas son internacionales y tal, tampoco puedes encasquetarlas. Pero bueno, cosas interesantes. La India es muy interesante, pero es difícil que pueda invertir. Yo, por ejemplo, no puedo invertir en... es la última. No puedo invertir en la India, en el fondo, y puedo invertir en Fairfax India porque es una empresa que cotiza en Canadá, en dólares. Es una cosa un poco rara. Pero sí que hay empresas interesantes en la India que si alguien puede acceder y tener un poco de información in situ y de gente que vive allí o qué tal, pues es interesante. Hay, por ejemplo, una charla, por empezar con una. Bueno, hay una empresa que es como una agencia de calificación, pero de allí, que se llama Care Ratings, CARE Ratings, pues es interesante. Hay una empresa que se llama Nesco,
que incluso hay una presentación de un gestor de Amiral que la explica, que son centros de convenciones y pues, como inmuebles en la India, pues por empezar a mirar cosas. Y la de Fairfax India. Pero eso pasa en muchos países. En Vietnam, por ejemplo, hay ideas muy interesantes y es un país que está creciendo, un poco así como Filipinas y demás, que hay ideas muy buenas de infraestructuras y cosas así en Vietnam, pues que si puedes invertir allí y meterte en esas historias, pues es interesante. En África también, pero es más difícil entenderlo bien. En China es complicado porque China tiene empresas muy buenas, pero la competencia es feroz y los cambios son rapidísimos, así que es muy difícil generar ventaja duradera y si la consigues, el Estado te la recorta, ¿no? Entonces estás un poco entre la espada y la pared y es difícil meterse en China con convicción. Pero vamos, que mejor quedarte en Estados Unidos con Amazon que meterte en que está más barata que muchas cosas que vayas a encontrar. Al final, como Costolani, mi cartera en Estados Unidos. Sí. Vale, pues con esto ponemos un poco el punto y final, porque nos ponemos el límite de 2 horas por respetar también el tiempo de los invitados y porque sabemos que si no, podríamos estar aquí. Sí, se nos iría de las manos. Sí. Así que, bueno, Emérito, nos ha encantado. Siempre es un placer escucharte y más si es hablando directamente contigo. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, me ha gustado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los asistentes por estar aquí un día más aquí participando y dándonos preguntas y comentarios para hablar. Así que muchísimas gracias a todos. Emérito, volveremos a invitarte en otra ocasión porque nos encanta siempre tu presencia y hablar contigo. Vale, así yo que encantado. no descartes que te veamos por aquí en otra ocasión. Adrián, muchas gracias por acompañarme. Gracias a todos. Venga, que vaya muy bien. Adiós. Nos vemos. Chao. Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy. Si es así y quieres ayudarnos a crecer, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que se suelen pedir. Y si tienes alguna propuesta o sugerencia para este podcast, también se agradece. Nada más, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana.